bienvenida, mis queridos amigos y hermanos. Nuevamente estamos con ustedes a través de esta plataforma social, a través de esta plataforma digital. Gracias por estar en sintonía con nosotros y esperamos que el Dios Todopoderoso esté bendiciendo sus vidas, sus corazones, y que el Espíritu Santo esté bendiciéndole grandemente a través de esta coinonía, esta comunión que estamos teniendo los unos con los otros. Así vamos a pasar rápidamente y vamos a hablar sobre un tema muy precioso, amén, que siempre lo encontramos en la palabra del Señor. Y quisiera que abran sus Biblias ahí en Hebreos capítulo 11 y vamos a abrir ahí en el versículo 24 en adelante. Y queremos hablar en esta hora sobre la falta de identidad del cristiano. La falta de identidad en el cristiano o una falta de identidad en el cristiano. Hebreos capítulo 11, capítulo 11 de Hebreos, versículo 24 en adelante, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, tendiendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Padre, te damos gracias porque nos permites de una manera muy especial poder estar en comunión con cada uno de mis hermanos que están a través de estas plataformas digitales. Señor, gracias. Esperamos que tu Espíritu Santo que está aquí pueda estar ahí con cada uno de ellos, que la presencia de tu Hijo, Señor, se pueda sentir en sus corazones, y que la bendición tuya, Padre, esa paz que sobreabunde en nuestras vidas. Ahora permítenos que tu palabra pueda llegar a lo más recóndito de nuestro ser, a lo más profundo, Señor, y que pueda hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida, que nos inyecte, que nos dé una carga nueva, Señor, para poder salir adelante, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una falta de identidad en el cristiano, o la falta de identidad en el cristiano. Hemos titulado este pequeño mensaje en esta hora. Y el texto que nosotros hemos leído tiene como un punto principal este capítulo 11 sobre la fe, ¿no? Comienza el escritor hablando en el versículo 1 que dice: es pues la fe, la certeza, ¿verdad? De lo que se espera, la convicción, ¿verdad? De lo que no se ve. Pero quiero hablar un poco sobre lo que esa fe hace en la vida de cada uno de los seres humanos, no de una explicación, no de una explicación sobre la fe o decir lo que la fe es, no, sino que lo que realmente la fe realmente hace en nuestra vida. Y estamos hablando de la fe en Jesucristo como nuestro único Salvador y que nos ha perdonado nuestros pecados. Ahora bien, este texto nos habla de un hombre llamado Moisés que se dejó guiar por Dios a través de la fe, de modo que se llegó a identificar, amén, con lo que realmente él era y tenía que ser. La vida de Moisés nos muestra una vida en la cual tuvo que tratar con una crisis de identidad en su vida. Muchas veces nosotros tenemos que lidiar con esa crisis de identidad en nuestra vida. Lo hacemos en nuestro trabajo, lo hacemos en nuestros hogares, muchas veces en cada momento de nuestro diario vivir, nosotros tenemos que lidiar con una identidad
amén, con una crisis de identidad en nuestra vida, y vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Y es que la verdad que Moisés es el vivo ejemplo, amén, de esa crisis que llega muchas veces a la vida del ser humano, en donde tiene que identificarse realmente quién es. Y el autor a los Hebreos dice, pues la fe puesta en Jesucristo nos debe de ayudar a nosotros a identificarnos. Ahora bien, él había nacido judío y se había criado en Egipto. Muchas veces nosotros hemos nacido sin fe, sin esperanza, sin Dios, y hemos venido a ser cristianos. Y muchas veces eso nos lleva a nosotros a una crisis de identidad, porque en nuestro caminar, cuando los problemas, las dificultades vienen a nuestra vida, cuando los obstáculos vienen a nuestra vida, realmente nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿O qué estoy haciendo? ¿O por qué me suceden estas cosas? Muchas veces nos preguntamos y nos cuestionamos nosotros de esa manera. Moisés llegó en esa crisis tremenda en su vida, en que en un momento, por defender a un hermano del judío, mata a un egipcio, y entonces está en una crisis de identidad. Como decía, él nació judío, era del pueblo de Israel, pero se había criado egipcio, había adoptado todas las enseñanzas que los judíos le habían impartido a él, ¿verdad? Del paganismo, los dioses judíos y tantas cosas que él había aprendido. Entonces él tiene ahora una crisis de identidad, si realmente es judío o si realmente es egipcio. Y entonces entre esa crisis pues mata a este soldado egipcio. Ahora bien, la misma crisis que enfrenta Moisés tenemos que enfrentar nosotros. ¿Somos cristianos o somos oyentes? ¿Somos verdaderamente cristianos o realmente todavía el viejo hombre está viviendo en nuestra vida? ¿Hemos nosotros definido nuestra vida realmente si somos de Cristo o somos personas que nomás simplemente hemos tomado una metamorfosis en la cual nos hemos hecho cristianos, pero no nos hemos convertido al cristianismo? Y esa es la pregunta que debemos de nosotros contestar como cristianos. Moisés tuvo que decidir entre estas dos situaciones. Lo que él decidiera iba a afectar el resto de su vida. Si él decidía quedarse allá como judío, como egipcio, entonces no iba a haber un éxodo, entonces no iba a haber en ese momento no iba a haber una liberación para el pueblo de Israel. Tampoco él iba a poder liberarse de esa crisis de identidad que tenía, si era judío o era egipcio. Pero dice la Biblia que por la fe, en otras palabras, no una fe ciega, sino por lo que él creyó, amén, creyó lo que le habían dicho tal vez sus hermanos y los judíos realmente sobre ese Dios verdadero. Entonces él creyó realmente en ese Dios y creyó que él era quien era, que era un judío y que era un hombre que Dios lo había apartado para algún propósito en su vida. Tal vez él no se imaginaba que iba a llegar a ser el libertador del pueblo de Israel, pero se imaginaba que Dios lo había llamado para ser parte de los judíos, parte del pueblo de Israel y no egipcio. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. Nos encontramos si somos del mundo o somos cristianos, y especialmente cuando estamos envueltos dentro de un trabajo, dentro de la escuela, dentro de los quehaceres de la vida en el mundo, cuando nos tenemos que nosotros asociar con las personas, y muchas veces nos vemos a veces obligados a hacer cosas que no debemos de hacer, pero nos vemos obligados a hacerlas, y entonces viene esa crisis en nuestra vida de decir, realmente quién soy y quién no soy. Y entonces esta historia de Moisés nos ayuda a nosotros un poquito a contestar esas preguntas. Y la primera pregunta que Moisés tiene que contestar es ¿quién soy? ¿Quién soy verdaderamente? Y esa es una de las preguntas que nosotros tenemos que contestar en nuestra vida. ¿Quién soy? Muchas veces no sabemos quiénes somos.
Muchas veces caminamos, vivimos en la vida y no sabemos realmente qué es lo que estamos haciendo. Vamos a la iglesia, cantamos el canto, lloramos y sentimos tantas cosas, pero realmente no sabemos quién somos, porque hay una crisis de identidad en nuestra vida. Pero Moisés nos enseña que la única respuesta a esa pregunta de quién soy la tenemos nosotros. Dice la Biblia aquí en este versículo 24 que Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y escogió antes ser maltratado como el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él tomó una opción, Moisés tomó una opción y se paró y dijo, realmente yo no soy egipcio, yo soy judío. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que contestar muchas veces. Moisés tuvo que enfrentarse y tomar la decisión para él decidir qué es lo que él iba a hacer y realmente quién era. Él escogió su destino, el destino no lo escogió a él, y nosotros tenemos que escoger nuestro destino. El destino no nos escoge a nosotros, nosotros tenemos que escoger a Jesucristo, amén, porque él ya nos escogió a nosotros, y lo único que nosotros tenemos de hacer es aceptar ese llamado de él y servirle y realmente identificarnos como cristianos que somos. Porque muchas veces, hermanos y hermanas que me escuchan y amigos que escuchan esta hora, muchas veces nos identificamos o más bien nos presentamos como cristianos, pero no nos identificamos como cristianos. Hacemos mímica de muchas cosas que hacen los cristianos, pero dentro de nuestro corazón no sabemos quiénes somos ni qué somos. Pero Moisés dice que cuando llegó el momento de su vida, él tomó la decisión de servir a Dios. Cuando llegó el momento de su vida, él decidió y se dio cuenta que era judío. Nosotros tenemos que tomar la decisión y tenemos que darnos cuenta que somos cristianos, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador personal y que nuestro destino es seguir el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión. Nosotros somos creyentes en Jesucristo, somos cristianos porque hemos aceptado en nuestro corazón. Nosotros somos evangélicos porque hemos tomado estas buenas nuevas de la palabra del Señor, amén, y han venido y han acampado, han hecho un tabernáculo, han hecho un campamento, han hecho algo precioso en nuestra vida, y entonces ahora nosotros tenemos que presentarlo a los demás y tenemos que nosotros decirle que cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida, pero tenemos que decirnos, tenemos que nosotros contestar a esa pregunta. Él escogió su destino. No son las circunstancias las que nos escogen a nosotros, sino que nosotros somos los que escogemos. Es la primera pregunta que hemos de contestar, es ¿quién realmente soy? La segunda pregunta es ¿en qué creo? Para poder nosotros enfrentar esa crisis de identidad que viene a nuestra vida muchas veces, esos desánimos que vienen a nuestras vidas cuando vienen los problemas, las dificultades, cuando las cosas no nos están saliendo como nosotros queremos que nos salgan, pero se están saliendo como es la voluntad de Dios. Entonces debemos nosotros preguntarnos quién soy primero, y segundo, ¿en qué creo? Dice que Moisés estuvo confiado en la decisión que debería de tomar. Tuvo fe, dice en el 25, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarse de los deleites tempranos del pecado. O sea, él estuvo 100% seguro que él estaba dejando. Él podía ser grande en Egipto, podía tener muchas cosas en Egipto, pero optó por servir a Dios. Optó por servir a Dios. Entonces él creyó realmente a lo que el mensaje que sus hermanos le habían dado. Él creyó en el pueblo de Dios porque él era parte de ese pueblo de Dios, y opta por dejarse de egipcio para realmente tomar la identidad de judío, de israelita. En el verbo pistis, en el versículo 36, cuando habla de fe, aparece 36 veces en el Nuevo Testamento, y cada vez que esta palabra pistis en el griego aparece, ocurre dentro de estos 36 veces en el Nuevo Testamento, tiene que ver con tomar una decisión que comienza y que llega al final. En otras palabras, Moisés tomó una decisión, tuvo fe, porque tomó una decisión, la comenzó
y la terminó. Y eso es lo que tiene que ver este capítulo cuando el escritor a los hebreos dice por la fe. O sea, por esa fe nos empieza a dar todo eso, un montón de ejemplos de todos estos hombres que comenzaron, se identificaron con Dios, pero no solamente se identificaron y comenzaron, sino que terminaron bien. Predicamos la semana pasada, terminaron bien en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque se mantuvieron ahí, y Moisés se mantuvo. Así que él sabía lo que había creído. Moisés creyó en lo que iba a hacer, porque puso su mirada en el premio y no en las circunstancias, y el premio era ese galardón que iba a recibir. Muchas veces nosotros ponemos la mirada en las circunstancias, en los problemas, en lo que vamos a recibir, pero siempre se nos olvida que dice que hay un premio para aquellos que ganan almas, hay un premio para aquellos que se mantienen hasta el final, y el premio mayor que vamos a ganar es esa vida eterna allá con nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera pregunta para ir terminando es: ¿qué dirán de mí? Fíjense, nos preguntamos quiénes somos, nos preguntamos en qué creemos, pero también nos preguntamos, ¿qué dirá de mí la gente? Y ese es un factor muy importante en nuestra manera de decidir, o cuando vamos a decidir nuestra identidad. A Moisés no le importó qué dijeron los egipcios, no le importó qué pensaran los demás. Mira, está dejando la grandeza a él y se está haciendo judío. No le importó eso. Él optó por su pueblo. Él optó por lo que Dios, amén, había hecho en el pueblo de Israel y lo que iba a hacer. Él optó por eso. De una cierta manera, él se identificó con el pueblo de Israel. En otras palabras, él no le importó lo que dijeran. Amigos, hermanos, que no nos importan lo que digan los egipcios allá afuera. Que no nos importa lo que diga la sociedad, que no nos importa lo que dicen los amigos, que no nos importa lo que diga las circunstancias, que no nos importa lo que digan los problemas. Nosotros somos de Cristo. Pablo decía, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y tenemos que tener una identidad segura en nuestra vida de quiénes somos. Somos de Jesucristo. Y vamos para el cielo. Ese es nuestro mayor galardón. Moisés estaba seguro de quién era, él estaba seguro de lo que había creído, y a él no le importó para nada lo que dijeran los egipcios, las demás personas con las que él se había criado, sus amigos. Le importó lo que decía Dios. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, que para siempre tu misericordia. Te pedimos que de una manera muy especial esta palabra pueda llegar a cada uno de aquellos corazones y pueda hacer, Señor, lo que tiene que hacer, que inyecte energía, que inyecte, Señor, esos deseos, esas ganas de poder seguir adelante. Mira aquel que está decaído, que tú levantes su espíritu en el nombre de Jesús. Mira aquel que está problemado, Señor, que tú ayudes, Señor, a poder resolver esos problemas. Mira aquel que está enfermo, que tú le sanes en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Mira aquel que necesita económicamente, que tú suplas, Señor, en el nombre de Jesús. El que anda buscando un trabajo, que tú abras puertas, Padre, en el nombre de Jesús. Mira aquel Padre Santo que está, tal vez, Señor, desahuciado por la medicina o por la vida, Señor, que tú le des nuevas fuerzas y nueva energía, y que tú obres sanidad en cada uno de ellos, Padre. Gracias por tu palabra, y gracias por cada uno de aquellos que están escuchando y esperando que tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús va a tocar sus vidas y sus corazones, y va a abrir puertas, y va a proveer, y va a sanar. Gracias, Señor, lo creemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos, y nos vemos el próximo domingo.